Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un honor estar con ustedes a esta hora. Hoy en el segmento de Entrevista Venevisión nos acompaña Eduardo Piñate, ministro para el Proceso Social del Trabajo, con quien vamos a conversar algunos temas de interés. Por supuesto, le damos la bienvenida a las pantallas de Venevisión. Y justamente, ministro, estamos aquí porque usted está en el centro de la noticia, tomando en consideración que esta semana, durante la presentación de su informe anual ante la Asamblea Nacional Constituyente, el presidente de la República hizo anuncios relacionados con el tema salarial. Él decidió incrementar el salario mínimo de 4.500 a 18.000 bolívares. Desde su punto de vista, que está en el área laboral, ¿cuál cree usted que es el impacto que puede tener esto dentro de lo que es el presupuesto familiar? Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Un saludo a todos los usuarios y usuarias de Venevisión, de la entrevista en Venevisión. Yo lo vengo diciendo, no es un simple aumento salarial. El presidente utilizó el segundo factor de corrección, así mismo lo llamó, con relación a la relación del petro y su anclaje al Bolívar, el Bolívar soberano, el anclaje al petro. Y estableció un nuevo valor del petro en bolívares soberanos y está en 36.000 bolívares soberanos. Por lo tanto, cuando se mantiene la paridad, o sea, el valor del salario mínimo, en medio petro, es lo que nos da a nosotros los 18.000 bolívares como salario mínimo. Aquí tenemos más o menos la evolución que ha venido pasando el bolívar soberano, el salario mínimo, desde el 1 de septiembre, cuando se entró en vigencia el primer salario en el marco de la reconversión monetaria, el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. En aquel momento tuvimos un incremento de casi 6.000% en términos de lo que fue el salario, cuando establecimos el salario mínimo en 1.800 bolívares soberanos. Luego, en diciembre, el 1 de diciembre, se hizo el primer factor de corrección y el salario mínimo se fijó en 4.500 bolívares soberanos, que fue un incremento de 180% aproximadamente. Y ahora, pues a partir del 15 de enero, entró en vigencia el nuevo factor de corrección, se ajusta el salario mínimo en 18.000 bolívares soberanos, lo cual implica un incremento del 300%. ¿Okay? Y eso tiene que ver, o sea, ¿cuál es el impacto en términos del ingreso del salario de los trabajadores? Bueno, implica la búsqueda o lo que persigue el presidente Nicolás Maduro es que el salario sea capaz de mantener la capacidad de compra del salario, el poder adquisitivo del salario, en medio de una locura desatada con los precios que siguen teniendo los sectores de la oligarquía, los que monopolizan la producción, la distribución. En el plano de la guerra económica, nosotros hemos venido obteniendo importantes victorias en lo político, hemos estabilizado la situación política del país, tenemos instituciones legitimadas a través de un conjunto de procesos electorales en los años 2017 y 2018, avanzamos en lo social y en el terreno de la economía estamos pasando a la ofensiva con el programa de recuperación económico-social, crecimiento y prosperidad. Pero en ese terreno donde el enemigo es fuerte y es donde combate con mucha fuerza, nosotros estamos defendiendo el salario de los trabajadores y el ingreso de la familia. En la misma proporción se da las pensiones. Constitucionalmente está establecido que las pensiones son equivalentes al salario mínimo, de modo que el ajuste se hace en el salario mínimo, en las pensiones, y a partir del salario mínimo, lo dijo el presidente con absoluta claridad, todas las escalas de todas las tablas salariales del país se ajustan en esa misma, digamos, proporción, se van ajustando en todos los niveles y en todos los pasos de todas las tablas salariales que existen hoy en el país. ¿Cómo va ese proceso de ajuste de las tablas salariales, particularmente en el sector público? ¿Qué sectores de la economía se les ha incrementado? ¿Qué sectores del área pública? No, todos los sectores tanto de las empresas del Estado como de la administración pública se hace el ajuste del salario. El presidente dijo que era automático y de verdad que es así. Por ejemplo, ya a finales de este mes
la administración pública cobra, los trabajadores y trabajadoras de la administración pública cobran con el nuevo salario incrementado, ¿no? A partir del incremento de la tabla en la misma, digamos, proporción que se está haciendo. Ayer lo anunciaban los compañeros de educación básica, ¿no? Cómo se trabajó y ellos comienzan a cobrar también ese incremento del 300% y hablaron de las interescalas, etcétera. Vienen anuncios en el sector universitario y en todos los sectores de las empresas del Estado y la administración pública tiene que hacerse ese proceso, ¿no? Tú te refieres al sector público y es así. Yo siempre insisto en lo siguiente, frente a manipulaciones, no hay una sola tabla salarial, hay muchas tablas salariales. La educación universitaria es distinta a la educación media, por ejemplo, y básica, ¿no? Y de educación inicial. La de PDVSA es distinta a la de SIDOR y a la de la administración pública. En fin, hay muchas tablas, la construcción, tablas que se han venido construyendo y ajustando. Y en este momento las instituciones del Estado y las empresas del Estado están en ese proceso de adecuación de esos salarios. Al principio de la entrevista usted hizo referencia al tema de los precios. En torno a esta situación de alza constante de precios ha surgido un debate a nivel nacional a raíz del anuncio hecho por el presidente de la República en torno al incremento del salario mínimo. Hay voceros de la oposición y economistas que señalan que el aumento de los precios es generado por los anuncios de aumentos salariales. ¿Usted le podría explicar a los televidentes de Venevisión qué pasa con los precios, qué pasa con el salario? Sí, en una economía normal, entre comillas, pudiera decirse eso, es decir, una economía donde las leyes económicas, la oferta y la demanda, la presencia o la situación o el estado de los indicadores macroeconómicos determinen eso, pudiera decirse eso. Pero en la economía venezolana no es verdad. Aquí, en Venezuela, el factor que incide de manera rotunda en el incremento de los precios es un factor de orden político, que es el interés de los sectores oligárquicos e imperialistas en derrocar al gobierno, destruir la revolución bolivariana, desmembrar este país, etcétera. Son objetivos de orden político. Y por esa vía se dan los incrementos de los precios. Es decir, la guerra de precios que ellos desataron contra el pueblo venezolano, contra los trabajadores, contra la familia, es un instrumento de lucha política. En todo el periodo, y cuando estoy hablando del periodo, estoy hablando no de ahora, con Nicolás Maduro el último año, no, desde 2012 en adelante, ha habido un incremento de los precios de manera constante, sin tener nada que ver con los incrementos salariales. Antes de la entrada en vigencia del programa de recuperación económica, lo vimos muchas veces, los precios están subiendo todos los días. El cohete de diciembre de este año no tuvo nada que ver con el incremento del salario mínimo de 4.500 y de toda la escala que se movió en esa proporción. Simplemente fue la intención política de capturar primero lo que había en la calle y luego la manipulación con el dólar criminal, que es un factor que ha venido induciendo, decía el presidente, 74-75% de la inflación, de la hiperinflación inducida que tenemos hoy acá en Venezuela. De modo que es un elemento de orden político. Los precios no suben solos, los precios no los está subiendo el gobierno. Yo no he visto ningún decreto de aumento de precios, pero yo sí veo el incremento de los precios todos los días, por ejemplo, de los productos de algunas empresas que no voy a nombrar aquí, pero que son grandes, que monopolizan fundamentalmente la comercialización y que controlan aspectos relevantes de la producción. Es decir, y ellos suben los precios de manera arbitraria y eso sin ninguna... Es decir, hay una locura desatada de precios, la vulneración de todos los sistemas de fijación y de sostenimiento de los precios por parte de estos sectores. Hay un tema importante, usted mencionaba que las pensiones también serán ajustadas al salario mínimo. Ya hoy están pagando las pensiones. ¿Este incremento se va a pagar en esta oportunidad o se deja para el próximo mes? ¿Se nos puede explicar eso? Y también quisiera referencia a algunos de los datos suministrados por el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante la presentación de su informe anual. Él mencionaba lo que fue el balance de entrega de pensiones en el año 2018, que alcanzaron 100% de pensiones para personas en edad ya no laboral. Quisiera que nos explicara esos dos aspectos.
Sí, bueno, en primer lugar ya lo dije, ¿no? El incremento de pensiones, perdón, cuando se eleva el salario mínimo, se eleva en la misma proporción el monto de las pensiones. Hoy las pensiones, los que van a cobrar los pensionados, no te puedo decir en este momento con certeza si van a cobrar hoy o en la próxima oportunidad, pero en todo caso, a partir del 15 de enero, del 16 de enero realmente, comienza el cobro de las pensiones con el nuevo salario mínimo o con el nuevo monto de la pensión, que es 18.000 bolívares mensuales para todos los pensionados y las pensionadas. Luego, fíjate, yo tengo acá el cuadro, y acá se ha visto varias veces, ¿no? Hasta el año 98 nosotros teníamos en Venezuela 387.007 pensionados y pensionadas, lo cual significó un incremento desde del 90 al 98 de 41,6%. Ahora, el otro tema es el monto de estas pensiones. Estas pensiones eran del 40% del salario mínimo, 30% del salario mínimo, es decir, eran pensiones de hambre. A partir del año 99, cuando llega la revolución al poder con el comandante Chávez, hay un crecimiento importantísimo de las pensiones. Hemos obtenido en este periodo, desde el 99 hasta el año 2018, un 1.144% de incremento del número de pensionados. Pensiones que desde el año 99, con la Constitución bolivariana, están ajustadas al salario mínimo nacional establecido. Y hoy por hoy tenemos un número de 4.800.000 y tantos pensionados y pensionadas, que es el universo de personas que en el país tienen la edad de ser pensionados y pensionadas, mujeres de más de 55 años en adelante y hombres de 60 años en adelante. Con un dato importantísimo, para llegar a esta cobertura de 100% de pensionados y pensionadas, este derecho a la pensión es reconocido a las personas de esa edad, hayan cotizado o no hayan cotizado. Por eso se desarrolla por varias vías, por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y por todo lo que es el sistema patria, el carnet de la patria, etcétera, etcétera, que se ha venido llegando a eso. Y se estima en el próximo periodo llegar a más de 5 millones de venezolanos y venezolanas, pensionados y pensionadas, para mantener precisamente el 100% de cobertura de pensiones en el país. Una de las metas que tiene planteado el Ejecutivo Nacional es mantener el empleo. En medio de las dificultades económicas, ¿cómo lograr ese objetivo? El presidente de la República mencionaba que ha logrado mantener el desempleo en 6%. ¿Cómo van a mantener esa situación de que no se incremente el desempleo en el país por las dificultades que pueden enfrentar las empresas? Son dos cosas. Hemos mantenido el nivel de empleo o los niveles de desempleo sumamente bajos en medio de una agresión económica importante y de la calidad del empleo. Estamos hablando de que un 60% de empleo formal, al contrario de la Cuarta República, cuando la ecuación era al revés, el 60% era informal. Empleo formal significa que tienen derecho a la protección social, a la seguridad social, a una jubilación, etcétera. Los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, ¿cómo se mantiene eso? Produciendo, nos planteamos 4 millones de empleos más para el año 2025, ¿no? Hay un plan, por ejemplo, de poner a producir 5 millones de hectáreas para la producción agroalimentaria. Bueno, precisamente, desatando las fuerzas productivas del país, lo cual implica un esfuerzo gigantesco, pero que tenemos que hacer como pueblo, como nación, como pueblo, como trabajadores, desatando esas fuerzas productivas, es que vamos a lograr mantener esos niveles de empleo, ¿no? Incluso bajando los niveles de desempleo y llegar y mantener la calidad del empleo, elevando incluso los niveles del empleo formal en el país. Se nos acabó el tiempo, ministro, pero en 20 segundos, ¿qué le podemos decir a los venezolanos en cuanto a lo que va a ser el comportamiento de la economía para este año 2019? Vamos a seguir avanzando. Nosotros, un aspecto esencial para seguir desarrollando el país y para ir construyendo el modelo económico productivo y para derrotar la guerra económica es elevar la producción petrolera. Y a eso estamos abocados con mucha fuerza. La elevación del 1.000.000 de barriles que ha dicho el presidente. Tenemos la micromisión de las brigadas operativas productivas socialistas
El hecho de que el presidente lo haya anunciado, que él mismo se va a poner personalmente al frente de la producción petrolera, implica, bueno, desatar la vía para ingresar divisas al país que nos permitan derrotar el dólar criminal y como un aspecto fundamental de la guerra económica y de la hiperinflación inducida. Y bien, llegamos al final de Entrevista Venevisión. Le damos las gracias al ministro Eduardo Piñate, ministro para el Proceso Social del Trabajo. A ustedes, amigos, como siempre, 1.000.000 de gracias por preferir las pantallas de Venevisión para mantenerse al tanto de todo.